Discurso. Nievis. Error de discurso. De qué hablar, tendrías que dar ahí alguna clase también, ya no de medios reales, sino un poco de campaña electoral, discursos, asesoramientos, ¿no? Asesoramiento para políticos. A ver, ¿de qué estamos hablando? De cómo ha ido mutando la relación entre Cristina Kirchner y Javier Milei. Quienes participaron en la ceremonia en la que se le entregó la banda y el bastón a Milei, creyeron leer en los labios de Cristina los labios de Milei que le decía a Cristina: quédate tranquila. Estuvo durante varios meses en silencio Cristina Kirchner, después empezó a levantar el perfil y empezaron a cruzarse tweets con Javier Milei. Esto había alcanzado un pico en las últimas horas cuando Milei habló de Cristina Kirchner en el sentido de que, bueno, vas a correr, o hizo referencia a la alternativa de los Estados Unidos que le prohibió el ingreso justamente y le negó o le va a negar la visa, no solo a ella, sino también a Máximo y a Florencia. Ahí empezó todo a escalar, a punto tal de que ayer ocurrió esto, porque primero Cristina Kirchner había cuestionado a Javier Milei por el acuerdo que va a cerrar con el fondo. Había puesto un tuit, Cristina, en el que más o menos decía, bueno, que ya el fondo le había prestado dinero a Mauricio Macri, que los argentinos no habían visto absolutamente nada de ese dinero y que ahora le volvía a prestar a Javier Milei, que también en la gestión de Milei ese dinero se lo iban a patinar. Ayer concedió una entrevista, Milei se la dio a Luis Majul y fue a fondo, lo que vos definís como un error discursivo. Coincido con vos, y ahora, después de escuchar a Javier Milei, vamos a si querés, intercambiar opiniones por qué esto Milei no debió haberlo dicho. Esto decía ayer... Sucede que Cristina está nerviosa. ¿Sabe por qué? Porque Casación le revocó el recurso y ¿sabe qué? Ya sabe que va a ir presa. Es decir, este es el dato. La señora Cristina Fernández de Kirchner sabe que va a ir presa. Y fue un poquitito más allá, y en este segundo audio vamos a ver que ya estaba un poco embalado el presidente hablando de quién seguramente será oposición en las elecciones que se vienen en octubre de los candidatos de La Libertad Avanza. La expresidenta acaba de tuitear: che, Milei, y dice, ¿cómo es que explica? Es una historia irrelevante. La futura presidiaria, no me interesa lo que diga la futura presidiaria. Digo que agarre y empiece a practicar cómo escribir sus memorias en los ladrillos de la cárcel. O si le dan la domiciliaria en la casa que decida recluirse. ¿Me parece a mí o fue fuerte? Que empiece a practicar cómo va a escribir los ladrillos de la cárcel después de afirmar que va a ir presa. Y coincidimos, Nacho, no debió haber dicho esto el presidente. ¿Por qué? Porque ya en campaña, cuando era candidato a jefe de Estado, Milei decía que las cuestiones de la justicia debía resolverlas la justicia. Si ya lo decía como candidato, mucho más debiera hacerlo ahora como presidente en función de lo que es la división de poderes. Opinar y dar esta certeza de que va a terminar presa y de alguna manera, como decíamos en el barrio, mojarle la oreja a Cristina con algo que en definitiva depende de otro poder, no fue una buena figura y que en algunos casos también se contradice con la posición de La Libertad Avanza y también del propio gobierno de Milei, que habiendo tenido un descalabro con lo que fueron las iras, con algunos fondos que se perdieron de la administración anterior, de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, no hay tantas denuncias impulsadas por la Casa Rosada como sí las hubo desde el Ministerio de Capital Humano, de Peto Velo, contra los dirigentes de movimientos sindicales. Así que se volvió a picar. Me parece que ya han entrado en una espiral que no van a reducir, que puede llegar inclusive a estas situaciones que están en la frontera con la agresión personal, como ya venían casi delineándolo, y esto tiene que ver con las circunstancias políticas, con la coyuntura, con las elecciones que se vienen en octubre y con lo que se va a empezar a jugar en los próximos días con los candidatos que ayer mencionábamos acá para las elecciones de la capital federal, que van a ser el 18 de mayo. ¿Me querés preguntar algo, Nacho? No, sí. A ver, yo lo que decía, que aclaré por qué decimos error discursivo. Porque si bien el presidente aclara la situación por la cual sabe que Cristina Kirchner podría llegar a recibir un fallo desfavorable, es técnico. Arranca diciendo, en una de ellas está nerviosa porque Casación le revoca un recurso, ergo sabe que va a ir. O sea, la explicación es técnica. Ajá, claro. ¿Por qué? Lo que ocurre es que
él no puede decir, me parece un error que como desde la figura presidencial diga, va a ir presa por más que explique lo técnico. Sí, claro. ¿Me explico? O sea, por más que explique lo técnico, desde la figura presidencial, decir, tal va a ir preso, es como que vos sabés algo que yo no sé. Sí, y estás invadiendo territorio. Y estás invadiendo un territorio. Que tiene que ver con la justicia. Lo aclaramos para la gente que no sigue el día a día de esta situación. Cristina Kirchner está condenada en segunda instancia en la causa vialidad a 6 años de prisión y, bueno, también inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ella recurrió en apelación a la Cámara confirmó y ahora la instancia que le queda es la Corte Suprema de Justicia. Tendría que ir, que es lo que va a hacer Cristina a través de sus abogados, antes del martes a las 9:30 de la mañana en queja a la Corte. Y la Corte, en definitiva, va a tener el destino de Cristina Fernández de Kirchner, al menos en esta causa. La Corte no tiene tiempos. Puede expedirse ahora, puede expedirse dentro de 10 años, no lo sabemos. No tiene tiempos, no tiene plazos. El tema es que si la Corte llega a decir, este no es un tema al que yo me deba abocar, las presentaciones están hechas rigurosamente desde el punto de vista administrativo. Esto yo no lo tengo que abordar porque la Cámara de Casación Penal ya se expidió. Bueno, la condena en segunda instancia para Cristina quedaría firme, 6 años de prisión e inhabilitación para ser candidata. Todo esto en el marco de las tratativas, de la ficha limpia, que ya ha superado una instancia en el Congreso y que seguramente acelerarán en función de estas cuestiones que se están tratando y, bueno, la alternativa de que la Corte, yo no creo que la Corte hable antes de las elecciones, pero, bueno, es una intuición, ¿no? La Corte, insisto, no tiene plazos, puede hacerlo mañana, puede hacerlo dentro de 10 años, pero se empieza a picar la relación, ¿no es cierto?, entre Cristina y Milei. Los asesores de Cristina creen que efectivamente le conviene subirse a este ring, lógicamente cereza, y no dejarle el terreno libre a Kicillof. Y entonces me parece que lo que fue en algún momento un silencio de Milei de no contestarle a Cristina para que se diluyera lo que decía, bueno, ahora entra en este juego que, insisto, le conviene a la dirigente a la presidenta, en definitiva, del Partido Justicialista. Gracias, Darío. Bien, a ver, 7 baños.